Buenos días. En los videos anteriores vimos las características de las vías aeríferas superiores, de las vías aeríferas inferiores y también vimos cómo están formados ambos pulmones. Ahora vamos a ver qué es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, como su nombre lo dice, es el ingreso de aire a los pulmones, que se conoce como inspiración o inhalación, y la salida de aire de ambos pulmones, que se conoce como expiración o exhalación. Y si contamos desde el comienzo de una inspiración hasta el final de la expiración, tenemos un ciclo respiratorio completo. Tenemos que pensar que los pulmones no son órganos musculosos, y que la forma, o sea, no dependen de la contracción de los músculos propios del pulmón para provocar ese ingreso y esa salida de aire de los pulmones. Porque en el único lugar donde encontramos músculos lisos es en las vías aeríferas, y la contracción de esa musculatura lisa disminuye la luz de las vías aeríferas y por lo tanto reduce el flujo de aire hacia los pulmones, justamente lo contrario. Ahora, ¿de qué depende la ventilación pulmonar? Primero, de la integridad de la pleura, y por otro lado, la caja torácica, el aumento del diámetro anteroposterior y la longitud de la caja torácica, que eso obliga a que el aire ingrese a los pulmones. Primero hablé de la integridad de la pleura. ¿Por qué? Porque la pleura tiene dos hojas. La más interna, que es la pleura visceral, que está unida a los pulmones, y otra cosa es la pleura parietal, que está unida a la caja torácica. La pleura es importante porque produce, o sea, unos pequeños milímetros de un líquido que se conoce como líquido pleural, que se aloja en ese espacio que es prácticamente virtual, que se conoce como espacio pleural. Ese líquido es un líquido mucoide porque tiene agua y tiene proteínas, y esas proteínas hacen que sea resbaloso, tenga un aspecto mucoide. Entonces, una de las funciones de la pleura es justamente reducir la fricción, ese líquido que está en el espacio pleural. Por otro lado, compartimentaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que separa los pulmones de los demás órganos que se encuentran alojados dentro de la caja torácica, y entonces las infecciones no pueden pasar de un órgano a otro. Por otro lado, tiene una importante función en lo que es la ventilación pulmonar, porque genera un gradiente de presión, que eso hace que el aire ingrese a los pulmones. Porque según la ley de Boyle, dice que la presión de una cantidad determinada de gas es inversamente proporcional al volumen, siempre suponiendo que la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el tamaño de la caja torácica y aumenta el tamaño de los pulmones, ¿sí? O sea, se expanden los pulmones, entonces se reduce la presión. Y si se colapsan los pulmones, o entonces disminuye el volumen y por lo tanto aumenta la presión del aire que está en el interior de los pulmones. Por otro lado, la ley de Charles, que dice que el volumen de una cantidad determinada de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Eso siempre suponiendo que las presiones son constantes. Y hay que pensar que el aire, cuando ingresa a los pulmones, se calienta. Entonces, si se calienta, quiere decir que ese gas que ingresa a los pulmones va a ocupar un mayor volumen. Vamos a ver ahora cómo ocurre, cómo se produce ese aumento durante la inspiración o inhalación, el aumento antero-posterior de la caja torácica, y también el aumento en longitud, o sea, el aumento vertical de la caja torácica, gracias a los músculos que se conocen como músculos inspiratorios. Bueno, acá en la imagen podemos ver los músculos inspiratorios, o sea, el músculo inspiratorio por excelencia es el diafragma, que es un músculo que tiene forma de bóveda y que cuando se contrae se aplana
y aumenta en sentido vertical el tamaño de la caja torácica. El diafragma es el único músculo que se contrae durante la inspiración normal, o sea, durante la inspiración normal más o menos entra medio litro de aire hacia los pulmones. Por eso que la inspiración se considera un proceso activo porque necesita de la contracción de los músculos. Ahora, durante la inspiración forzada ya intervienen otros músculos que se conocen como músculos inspiratorios y que son el serrato, que es el serrato anterior, el pectoral menor, los intercostales externos, que son estos. Vamos a darle movimiento. Fíjense cómo aumenta el tamaño de la caja torácica y cómo tanto el pectoral menor como el serrato y los intercostales externos elevan las costillas. Pero también son músculos inspiratorios. Este músculo, que es el esternocleidomastoideo, que eleva el esternón, o sea, lleva hacia arriba el esternón, y también los escalenos, el escaleno anterior, que eleva la primer costilla, y el escaleno medio también, que está unido a la primer costilla, eleva la primer costilla, y después el escaleno posterior, que se une a la segunda costilla y al escaleno medio. Entonces son todos músculos inspiratorios que aumentan el diámetro anteroposterior de la caja torácica y también en sentido vertical, provocando el ingreso de aire a los pulmones, conocido como inspiración. Bueno, acá en esta imagen podemos ver cómo el diafragma es el músculo inspiratorio por excelencia durante la inspiración normal. Bueno, la expiración, tenemos la expiración normal y la expiración forzada. La expiración normal es la que se produce después de una inspiración normal, o sea, en una inspiración normal entra medio litro de aire y la expiración normal sale hacia el exterior ese medio litro de aire, y prácticamente es un proceso pasivo porque se produce el retroceso elástico tanto del diafragma, que se relaja y que vuelve a su posición de bóveda, como también los pulmones, y ayudan al retroceso elástico también esa pequeña cantidad de líquido alveolar que se encuentra tapizando los alveolos. También ayuda al retroceso elástico de los pulmones y a la expiración. Pero cuando se produce la expiración forzada, después de una inspiración forzada, o sea, cuando inspiramos en forma forzada, cuando, por ejemplo, realizamos una actividad física, cuando cantamos, entonces, después de una inspiración forzada, viene una expiración forzada. En la expiración forzada sí es un proceso activo porque se basa en la contracción de los músculos intercostales internos, que son estos, juegan un papel importante en la expiración forzada. Bueno, durante la expiración forzada no solamente participan los intercostales internos, que son los que estiran las costillas hacia abajo, sino también el recto abdominal, que estira las últimas costillas y el esternón hacia abajo, pero también estos músculos abdominales, el recto abdominal y los oblicuos, comprimen durante la expiración forzada, comprimen las vísceras y empujan las vísceras contra el diafragma, obligándolos a adoptar esta forma de bóveda, y eso hace que aumente la presión y el aire salga de los pulmones. Bueno, ya vimos cómo varía el diámetro de la caja torácica durante la inspiración y la expiración. Ahora vamos a ver cómo las variaciones en el diámetro de la caja torácica influyen en el movimiento de aire. Primero, que para que no haya movimiento de aire, o sea, no entre aire a los pulmones ni salga aire de los pulmones, la presión de aire en la atmósfera, que si es a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, debe ser igual a la presión de aire intrapulmonar.
que también es de 760 milímetros de mercurio. Pero la presión intrapleural debe ser siempre negativa. ¿Cómo se logra esa presión negativa? Porque el sistema linfático continuamente está drenando y bombeando ese excedente del líquido pleural que se va formando y va succionando ese líquido pleural, y entonces hace que la presión en el espacio pleural siempre sea negativo. O sea, es más o menos 4 milímetros de mercurio por debajo de la presión del aire intrapulmonar, que más o menos su valor es de 756 milímetros de mercurio. Eso hace que los pulmones se mantengan expandidos porque hay dos fuerzas que tienden a colapsar los pulmones. Uno es el tejido conjuntivo, que tiene abundantes fibras elásticas, y otro es esa pequeña capa de líquido pleural, líquido alveolar, que también tiende, o sea, ambas fuerzas tienden a colapsar los pulmones. Entonces, para que los pulmones se mantengan extendidos, es necesario que la presión intrapleural sea negativa. Ahora, ¿qué ocurre cuando aumenta el diámetro de la caja torácica? Entonces también la presión intrapleural se vuelve más negativa. Fíjense que es menos 6 milímetros de mercurio por debajo de la presión del aire atmosférico. Entonces, al volverse más negativa, también hace que los pulmones se expandan. Y entonces la presión intrapulmonar, o sea, de aire intrapulmonar, también se vuelve más negativa. Y como siempre el aire se mueve desde un lugar de mayor presión a uno de menor presión, como el aire en el espacio, o sea, en el interior de los pulmones es más negativo, es menor, entonces el aire ingresa a los pulmones y se produce la inspiración. Ahora, cuando se relajan los músculos inspiratorios, se produce el retroceso elástico de los pulmones, y entonces eso provoca que la presión intrapleural disminuya. Si disminuye la presión intrapleural, también hace que comprime a los pulmones y hace que la presión del aire dentro de los pulmones se vuelva más positiva, o sea, es mayor que la presión atmosférica. Entonces eso obliga a que el aire salga de los pulmones y se produce la expiración. Bueno, ¿qué factores pueden afectar la ventilación pulmonar? Primero, la resistencia a las vías aeríferas. O sea, las vías aeríferas de mayor diámetro, como por ejemplo la tráquea, los bronquios, ofrecen muy poca resistencia al flujo del aire, pero en cambio van a ofrecer más resistencia que las vías aeríferas de menor tamaño, como por ejemplo los bronquiolos. Pero en una persona normal, los bronquiolos tienen la capacidad de relajarse para permitir el normal flujo del aire. Pero el problema se presenta en aquellas personas que son asmáticas, que la contracción de la musculatura lisa reduce su luz, y ahí sí ofrece mucha resistencia al flujo del aire. Por otro lado, la distensibilidad de los pulmones, o sea, los pulmones son órganos muy elásticos. El tejido conjuntivo tiene abundantes fibras elásticas y eso hace que los pulmones sean muy distensibles. Pero cuando la persona padece de ciertas enfermedades, como por ejemplo enfisema pulmonar o tuberculosis, justamente los pulmones se vuelven menos distensibles, más rígidos, órganos mucho más rígidos, y entonces eso puede afectar la ventilación pulmonar. Por otro lado, la tensión superficial del líquido alveolar, como ya habíamos visto en uno de los primeros videos, es que el líquido alveolar, justamente esa pequeña capa de líquido que se encuentra en los alveolos, ejerce la tensión superficial, que es una fuerza que tiende
hacer que los pulmones colapsen. Y que hay una relación entre el diámetro de los alvéolos y la tensión superficial, o sea, la tensión superficial es menor en los alvéolos de las personas adultas que son más grandes que en los niños. Y tenemos que pensar que a partir, o sea, que el niño que recién nace es más difícil la ventilación pulmonar que una persona adulta. Por otro lado, tenemos que pensar que aquellos niños que nacen prematuros, porque ese líquido surfactante que reduce la tensión superficial en los alvéolos, recién comienza a producirse en el sexto mes de gestación. Entonces, los niños que nacen prematuros pueden manifestar lo que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Bueno, el espirómetro es un instrumento que permite medir los volúmenes de aire que ingresan y que salen de los pulmones durante cada respiración, durante cada ciclo respiratorio. O sea, los primeros espirómetros constaban de un tambor con un gas mezcla de aire y oxígeno que se coloca invertido sobre un tambor que contiene agua y esta cámara flotante que tiene esa mezcla de gas y oxígeno está conectado mediante una manguera, una boquilla. Entonces la persona cuando realiza los movimientos respiratorios, o sea, cuando ingresa y sale el aire de los pulmones, se eleva y desciende el tambor y eso va haciendo un gráfico directamente en un papel que está adosado a un tambor que va girando. Entonces se obtiene un gráfico similar a este. En realidad, bueno, estos eran los primeros, así funcionaban los primeros espirómetros, pero actualmente los espirómetros son todos digitales. Bueno, le había comentado que con un espirómetro entonces se obtiene este gráfico. El volumen corriente entonces es la cantidad de aire que puede ingresar y salir de los pulmones durante una inspiración y expiración normal, que equivale a medio litro, o sea, 500 mililitros. ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? Es la cantidad de aire que podemos sacar de los pulmones después de una expiración normal, o sea, en una expiración forzada. ¿A qué se conoce como volumen de reserva inspiratoria? Es la cantidad de aire que podemos hacer entrar en los pulmones después de una inspiración normal, o sea, en una inspiración forzada, que equivale, acuérdense, a 3.000 mililitros. Y se conoce como volumen de reserva residual a la cantidad de aire que queda en los pulmones, o sea, después de una expiración forzada, igual queda aire en los pulmones que nunca podemos sacarlo completamente y que más o menos equivale a 1.200 mililitros. O sea, si bien se renueva, se calcula que más o menos después de 180 ciclos normales respiratorios se puede renovar en su totalidad ese volumen de reserva residual, pero siempre, o sea, ese aire que queda en los pulmones, o sea, se va renovando lentamente, pero siempre queda en los pulmones. Bueno, ¿cómo se obtienen las capacidades? Sumando dos o más volúmenes. Por ejemplo, acá tenemos la capacidad inspiratoria que se obtiene sumando el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Entonces se equivale a 3.500 mililitros. Después tenemos la capacidad vital que equivale a 4.600 mililitros y que se obtiene sumando el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria más el volumen de reserva inspiratoria. Y después tenemos la capacidad residual funcional que se obtiene sumando el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que más o menos equivale a 1.600 mililitros. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total que se obtiene
sumando todos estos volúmenes, el volumen de reserva residual, el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, que equivale a 5.800 mililitros. Bueno, recuerden que un ciclo respiratorio involucra desde el inicio de una inspiración hasta el final de la expiración. Y el número de ciclos respiratorios por minuto es la frecuencia respiratoria. Acá tenemos los valores, o sea, la frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. En una persona adulta es más o menos de 12 a 20 respiraciones por minuto, o sea, normalmente se toma de un varón adulto, que es de 12 respiraciones. En la mujer es un poco mayor, 18, por eso se toma entre 12 a 20 respiraciones por minuto. En el niño de 20 a 40 respiraciones por minuto y en el lactante de 40 a 60 respiraciones por minuto. Esa es la frecuencia respiratoria del adulto, del niño y del lactante. Bueno, ahora que sabemos la frecuencia respiratoria, o sea, normalmente se toma la frecuencia respiratoria de una persona adulta, de un varón adulto, para obtener otros datos, como por ejemplo el volumen minuto o el volumen alveolar. Entonces, ¿qué es el volumen minuto? Es la cantidad de aire que se intercambia con la atmósfera en un minuto. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria de una persona, de un varón adulto, que es de 12 respiraciones por minuto. Entonces, 500 mililitros por 12 respiraciones por minuto se obtiene aproximadamente 6 litros, que es la cantidad de aire que se intercambia con la atmósfera en un minuto. Que no es lo mismo que la ventilación alveolar, porque hay que pensar que de esos medio litro de aire que ingresan en cada inspiración normal, más o menos 150 mililitros quedan en los espacios muertos anatómicos. ¿Qué son los espacios muertos anatómicos? Son todas las vías aeríferas en donde no se realiza el intercambio gaseoso, solamente sirve de paso del aire. Y entonces en una expiración no todo el aire llega a los alveolos, sino que una parte queda en los espacios muertos, que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bueno, todas las vías aeríferas por donde no se realiza el intercambio gaseoso. Más o menos se calcula que son 150 mililitros, o sea que a los alveolos llega 300 mililitros. Entonces, para sacar la ventilación alveolar, o sea, el aire que llega a los alveolos, se multiplica 350 mililitros por 12 respiraciones por minuto, y ahí sí se obtiene 4.200 mililitros, que equivale a la ventilación alveolar, que es el aire que efectivamente llega a los pulmones en un periodo de un minuto. Ahora, yo le dije que no es lo mismo espacios muertos anatómicos que espacios muertos fisiológicos. O sea, ¿qué son los espacios muertos fisiológicos? Es la suma de los espacios muertos anatómicos, o sea, todas las vías aeríferas en donde no se realiza el intercambio gaseoso, más aquellos alveolos que en ciertas patologías, como por ejemplo ciertas neumopatías, no son funcionales porque no tienen suficiente irrigación, porque hay un edema, o sea, acumulación de líquido. Entonces son alveolos no funcionales. Entonces, a los espacios muertos anatómicos, en el caso de patologías, aparecen también espacios muertos fisiológicos.